El sesgo de la complejidad, la trampa intelectual del mundo moderno. En un mundo donde la información es venerada como un nuevo tipo de moneda, la humanidad padece una enfermedad crónica de la época, la adoración ciega hacia las estructuras complejas. La gente suele creer erróneamente que la verdad siempre reside en lugares profundos y remotos, envuelta en capas de teorías sofisticadas y terminologías ininteligibles. Este es el punto ciego fatal, el sesgo de complejidad que la mente humana teje para autoaprisionarse. La mayor paradoja de la inteligencia moderna reside en esto. Cuanto más inteligente se cree alguien, cuantos más títulos y conocimientos académicos posee, más fácilmente se convierte en víctima de las estafas más elementales, siempre y cuando dicho engaño esté revestido con el manto de lo intrincado, lo misterioso y la exclusividad intelectual. La multitud ingenua cree que la complejidad es sinónimo de profundidad, que si un problema no puede explicarse en unas pocas frases sencillas, es porque seguramente contiene una sabiduría que trasciende lo común. Esta creencia ingenua es una mina de oro infinita para los depredadores, los arquitectos de la ilusión. Ellos no necesitan ser más inteligentes que su presa, solo necesitan comprender bien el mecanismo de funcionamiento del orgullo intelectual. El estafador no vende la verdad, vende satisfacción para el ego de la víctima, ese ego que anhela pertenecer a una élite capaz de comprender lo que el hombre común no puede alcanzar. Miremos a través de las entrañas de aquellos que se autodenominan intelectuales, personas que siempre se enorgullecen de su capacidad de pensamiento lógico y análisis. ¿Por qué caen tan fácilmente en la trampa de un modelo financiero multinivel distorsionado, un proyecto tecnológico ilusorio o una secta espiritual pseudocientífica? La respuesta no reside en la falta de conocimiento, sino en el exceso de ego. La mente de la persona inteligente está programada para buscar patrones. Al enfrentarse a un problema, su instinto es analizar, diseccionar y encontrar conexiones lógicas. El estafador domina este mecanismo. En lugar de presentar una mentira desnuda y fácil de exponer, crea un laberinto artificial con miles de datos ruidosos e irrelevantes. Lanza términos técnicos, gráficos complejos y modelos matemáticos que, a primera vista, parecen rigurosos, pero que, en esencia, están vacíos. Al enfrentarse a ese caos cuidadosamente orquestado, el cerebro de la persona inteligente no elige retroceder para ver el panorama completo, sino que se lanza a resolver el acertijo. Intenta usar su intelecto para racionalizar lo absurdo, llenando por sí mismo los huecos en el guión del estafador con sus propias deducciones lógicas. Esta es una forma del efecto de costo hundido cognitivo. Cuando alguien ha invertido demasiada energía mental para comprender un modelo complejo, desarrolla un mecanismo de defensa psicológica, se niega a creer que ha gastado esfuerzo en algo sin sentido. Por lo tanto, se convierte en cómplice del estafador al convencerse a sí mismo. El cazador solo tiene que tender la red, la presa se encarga de apretar los nudos usando su propia inteligencia. La esencia del sesgo de complejidad es el miedo a la sencillez. En el subconsciente de las élites, o de quienes aspiran a serlo, la sencillez suele equipararse con la mediocridad. Una solución demasiado obvia, demasiado cruda, suele ser despreciada porque no aporta una sensación de satisfacción intelectual. Si un problema difícil se resuelve solo con un principio básico, la gente se siente decepcionada, siente que el valor de sus años de estudio e investigación ha sido negado. Por el contrario, una solución enrevesada que requiere múltiples pasos, herramientas de apoyo y un vasto sistema teórico proporciona una sensación de seguridad y estatus. El estafador explota este fenómeno al máximo creando rituales de complejidad. En los fraudes financieros a gran escala, solemos ver prospectos de cientos de páginas, estructuras de filiales intrincadas y flujos de efectivo que atraviesan múltiples países. El propósito real de esta complejidad no es optimizar las ganancias ni cumplir con la ley, sino paralizar la capacidad de juicio del inversor. Cuando las cosas se vuelven demasiado complicadas, los seres humanos tienden a delegar la toma de decisiones en el experto, es decir, el estafador. La complejidad crea una brecha de poder. El poseedor de la llave del laberinto se convierte en el Mesías, mientras que el que está perdido en él se convierte en el subordinado.
La víctima no se atreve a hacer preguntas simples como de dónde sale el beneficio o cuál es el valor fundamental, por miedo a ser juzgada como ignorante, como alguien que no entiende de nuevas tecnologías o de las tendencias de la era. Esta es la versión moderna del cuento El traje nuevo del emperador, donde la complejidad actúa como la tela invisible y nadie se atreve a admitir que no ve nada más que la desnudez. Además, la sociedad moderna se construye sobre la base de la especialización, lo que refuerza involuntariamente la trampa de la complejidad. Se nos enseña a confiar en los sistemas, en los procesos y en los algoritmos. Cuando un estafador disfraza un acto de apropiación bajo el barniz de un sistema automatizado o inteligencia artificial, está tomando prestada la autoridad de la ciencia para suprimir la sospecha. Las personas inteligentes suelen cometer el error de evaluar la credibilidad basándose en la sofisticación de la herramienta en lugar de en la naturaleza del acto. Observan la finura del cuchillo, pero olvidan que su propósito es degollar. El brillo de términos como blockchain, computación cuántica o big data se usa a menudo como pantalla para encubrir el clásico esquema Ponzi, que consiste en quitarle dinero al último para pagarle al primero. La naturaleza del acto es elemental. Se trata de un robo, pero el método de expresión es la cúspide de la complejidad artificial. Otro aspecto cruel que debe ser diseccionado es el papel de la codicia disfrazada de aspiración de conocimiento. Se suele pensar que las víctimas son engañadas por avaricia monetaria, pero para las víctimas de alto nivel, lo que ambicionan es también la reafirmación de su estatus. Participar en un negocio complejo les da la sensación de pertenecer al 1% que posee los secretos del mundo. El estafador no solo vende la esperanza de enriquecerse, vende una sensación de superioridad. Cuando alguien cree haber encontrado un vacío en el mercado o una ley oculta que la multitud desconoce, cae en el estado de embriaguez del jugador intelectual. En ese momento, cualquier advertencia de los de afuera, aquellos que ven las cosas con ojos simples y objetivos, es descartada. La víctima considera esos consejos como envidia o ignorancia de seres con pensamiento inferior. Esta arrogancia es el último clavo en su ataúd financiero. También debe reconocerse que la complejidad es, a veces, una herramienta para evadir responsabilidades. En las grandes organizaciones o estructuras sociales, se crean procesos farragosos no para aumentar la eficiencia, sino para dispersar el riesgo. Cuando se toma una decisión errónea, basada en una matriz de datos y procesos complejos, nadie tiene que asumir la responsabilidad individual. Se dice que es culpa del sistema o culpa del proceso, y estos funcionan como escudos perfectos. El estafador aprende rápido de este mecanismo de la sociedad legal. Construye modelos donde, cuando ocurre el colapso, la causa se atribuye a volatilidades imprevistas del mercado o incidentes técnicos inesperados, y nunca a la naturaleza fraudulenta del origen. Crean una zona gris ética donde la frontera entre la incompetencia y la deshonestidad se desvanece tras la niebla de la complejidad. La cruda verdad es que este mundo funciona basado en principios de intercambio de beneficios extremadamente básicos. Todo valor excedente debe provenir del trabajo o de la creatividad real. No hay milagro que convierta la nada en algo. No hay máquina de movimiento perpetuo que genere dinero sin combustible. Pero el ser humano, con su naturaleza débil y su deseo de tomar atajos, siempre quiere creer en milagros. Y la persona inteligente quiere creer en milagros lógicos, es decir, milagros explicados con fórmulas matemáticas. El estafador simplemente satisface esa necesidad. Provee un sedante para la razón, arrullando la vigilancia con las suaves canciones de cuna de los números y los gráficos. La ley inmutable del universo es la simplicidad. La ley de conservación de la energía y la navaja de Occam indican que la solución más simple suele ser la correcta. Cada vez que un asunto se ve envuelto en demasiadas capas intrincadas, cuando la explicación requiere demasiados supuestos y condiciones adicionales, es el momento en que debe sonar la alarma. La complejidad no es una señal de inteligencia, sino a menudo una señal de ocultamiento. En la naturaleza, el depredador se camufla para mezclarse con un entorno complejo, pero su ataque es siempre decisivo y directo. En la sociedad humana, el impostor se camufla con palabras y estructuras,
pero el fin último sigue siendo trasladar la riqueza del bolsillo ajeno al suyo. Ver a través de la telaraña de la complejidad es el primer paso para dejar de ser una prey. No se deje deslumbrar por términos ostentosos o modelos de negocio que parecen venir del futuro. Lleve siempre consigo la mentalidad de un cirujano. Retire la piel brillante. Corte la grasa sobrante de las promesas. Aparte los vasos sanguíneos enredados de los trámites y procesos para mirar directamente al tumor o al corazón del problema. ¿De dónde viene el dinero? ¿Quién paga? ¿Se está creando valor real o es solo un juego de pasarse brasas ardientes de mano en mano? Para aquellos que desean sobrevivir y prosperar en este mundo lleno de laberintos artificiales, el único consejo es venerar la simplicidad hasta un punto despiadado. Desconfíe de todo lo que no pueda explicarse en una sola hoja de papel A4. No tema ser considerado tonto o anticuado al hacer preguntas básicas. El verdadero poder no reside en resolver los acertijos complejos planteados por otros, sino en la capacidad de ver a través del acertijo para identificar la mano que manipula al títere. No intente ser más inteligente que el estafador en su propio juego, porque él es quien establece las reglas. Salga del tablero, observe la esencia del intercambio de valor. Cuando la mente alcanza la quietud necesaria para ver que la complejidad es solo neblina, verá que el camino hacia la verdad es siempre una línea recta, fría y afilada como una cuchilla. Ese es el camino de quien despierta a tiempo, de quien no se deja atar por los hilos de seda de la vanidad intelectual, de quien se atreve a mirar de frente la verdad desnuda y cruel de la existencia humana.